Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gusto en saludarles. Después de la Revolución Rusa y de la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética surgió en 1922 con la fusión de varias repúblicas y ya después de la Segunda Guerra llegó a formar parte de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la naciente ONU. Sin embargo, el perfil socialista fue la causa de que Berlín se dividiera con un muro tras la derrota de Alemania. La URSS buscó la expansión territorial sobre países como Hungría, Polonia, Checoslovaquia, convirtiéndolos en estados satélites en lo ideológico, al lado de otros más como Cuba y Afganistán. La Guerra Fría por causas ideológicas y económicas se prolongó varios años, amenazando la paz, hasta que el presidente Mikhail Gorbachev, a través de políticas conocidas como la perestroika, la glasnost, abolió la censura del Estado y permitió que cada una de las 15 repúblicas que componían la URSS decidiera su forma de gobierno, lo que llevó a la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Durante aquellos años de represión, las iglesias fueron perseguidas y en el mejor de los casos pasaron a hacer cosas de poca importancia en un Estado que se proclamó ateo y en donde se consideraba la religión como el opio del pueblo. Del ateísmo se pasó al laicismo, al menos en teoría, pero las iglesias ya estaban diseminadas y nuevas generaciones crecieron sin enseñanza religiosa. De esto trata este programa, Los Países del Este. Nuestros invitados, Dominik Kustra, quien nació en Polonia en aquellos años y que ahora forma parte del equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Bienvenido, Dominik. Muchas gracias. Realmente agradecido por invitarme a este programa, porque el tema realmente sobre el comunismo, sobre el sufrimiento de la Iglesia durante esta época es un tema muy importante y ya se está poco a poco olvidando. Yo creo que vale la pena volver un poquito a la historia y concienciar lo que realmente estaba pasando durante tantos años del comunismo en Europa. Y bueno, también nos acompaña en el estudio Oliver Vázquez. Gracias, Carlos. Muy interesante la introducción que nos has dado. Y aquí me llama mucho la atención porque precisamente fue el cardenal Wyszynski en 1957 quien tuviera que vivir la represión más fuerte, y tú que eres polaco viviste bajo ese régimen de la cortina de hierro. ¿Cuál fue tu experiencia y qué dejó de bueno ese obispo que perseguido hizo resurgir con la ayuda de la fundación, verdad? La respuesta a esta pregunta después del corte.
Si decíamos que el cardenal Wyszynski fue quien vivió la represión más fuerte de parte del bloque soviético y que a consecuencia de esto resurgió la Iglesia gracias a este hombre y a la ayuda de la Iglesia que sufre porque apoyó a seminaristas y monjas contemplativas. Pero ¿cuál es la experiencia de Dominic en ese régimen del bloque de hierro? Realmente yo no recuerdo mucho ya porque yo cumplí 15 años cuando cayó el comunismo en Polonia. Pero claro, desde la infancia tienes algunas imágenes que nunca se borrarán de tu memoria, porque yo me acuerdo perfectamente el momento cuando asesinaron a padre Popieluszko, los comunistas. Era un sacerdote que realmente luchaba por los trabajadores, por los derechos humanos, por nuestra dignidad. Recuerdo perfectamente cuando el servicio secreto le secuestró y asesinó. Me acuerdo entonces las iglesias llenas, pero llenas por la noche, rezando por padre Jerzy Popieluszko. El cardenal Wyszynski, entonces, para el pueblo polaco, para la iglesia polaca, era una persona realmente muy, muy emblemática. Era una persona que sabía cómo moverse dentro de este sistema comunista, cómo defendía los derechos de la Iglesia, cómo defendía al pueblo. Él mismo pasó meses, no es encarcelado, pero en un arresto domiciliario, en un convento de unas monjas en plenas montañas, sin poder ponerse en contacto con nadie. Yo visité este sitio y era escalofriante saber que en este monasterio totalmente isolado, ¿verdad?, aislado, pasaba sus días cardenal Wyszynski. Pero mira, la cuestión es que el pueblo polaco, quizás a diferencia de otros países, era un pueblo muy, muy religioso, un pueblo muy mariano, y no se dejó pisotear totalmente por el comunismo. Eran cosas que realmente el comunismo en Polonia yo creo que nunca era auténtico, nunca era auténtico. Se fingía que hay comunismo. Por supuesto, seguramente habían personas que creían en este sistema, en esta ideología, pero en el fondo se sabía perfectamente que algún secretario, primer secretario del Partido Comunista en una ciudad, luego a 300 kilómetros de la ciudad, en escondidas, bautizaba a su hijo. Así que el pueblo era tan fuerte en su fe que ninguna ideología pudo vencerle, ninguna. Pues vamos a ver este video. Precisamente sí, podemos ver el vídeo, cómo surgía el comunismo y cómo sufría la iglesia en estos países, ¿de acuerdo? Tenemos un muy buen vídeo, creo que es de Ucrania, cómo se intentó realmente que la iglesia desaparezca de la faz de la tierra en estas zonas de comunismo en Europa. Cada oración hay una vela que se enciende. Detrás de cada vela estamos nosotros. Velas y veladoras, divina luz providencial. Más de 100 años acompañando la devoción de nuestro país. Cada día 1 de mes se enciende una veladora para pedirle a la divina providencia casa, vestido y sustento. El fuego de nuestras velas ha acompañado esta tradición, asegurándose de brindar a las familias de México luz y calor que acompañen su oración. Tenemos la certeza de que cada vela es una petición que llega al corazón bondadoso de Jesús. Por eso, ponemos el corazón en la elaboración, en la elección de los materiales y en el diseño, para así acompañar esa petición tan especial para ti. Velas y veladoras, divina luz providencial, un producto más de Estrella de Belén.
En Mundo Católico amamos la vida. Y a los animales como a Terry. Cuidan a los animalitos. Bye. Las velas están preparadas. Él ha elegido el mejor pan, el mejor vino. Ha puesto música y ha arreglado toda su casa solamente para ti. No es una cena común. Se trata de la cita más romántica. Es la celebración eucarística. Te invitamos a profundizar con nosotros en el maravilloso mundo del amor de Dios hecho signos, la liturgia. Marta Arellano y Roberto Colín Pepelón serán los coanfitriones en este programa dedicado a descubrir en la liturgia a un Dios profundamente romántico. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Después de ver estas imágenes de cómo se quería quitar la fe en los países del este, me viene a la memoria que en Hungría también el cardenal József Mindszenty, arzobispo primado, fue encarcelado y torturado, y fue la Fundación de Ayuda a la Iglesia que Sufre quien llevó una campaña para ayudar a Hungría, la Iglesia de Hungría. Pero ¿era equiparable lo que se vivió en Hungría como lo que se vivía en Polonia? Sí, ayuda a la Iglesia que Sufre desde el principio, prácticamente ya 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ayudar a los países del Este, a la Iglesia del Este. Sin esta fundación yo creo que tendríamos muchísimas más dificultades de las que ya las teníamos. Gracias a esta fundación se pudo construir algunos seminarios, reconstruir las iglesias y sobre todo la subsistencia para las religiosas de clausura, como has dicho, para los sacerdotes, con los estipendios de misas, la formación de los seminaristas y todo esto. Esto era para nosotros muy importante. La pregunta, si la misma identidad se vivía la fe en Hungría, en Polonia, en otros países, no, seguramente no. Yo creo que Polonia era uno de los países más fuertes en la fe, uno de los más fuertes. Luego quizás los eslovacos vivían bastante bien su fe. En los demás países del régimen comunista realmente se casi eliminó la religión de la vida pública de las calles. Estaba totalmente prohibido, como has dicho, el cardenal de Hungría encarcelado, torturado. Había muchísimos sacerdotes desaparecidos, sacerdotes que religiosas también, que pasaron años en los campos de trabajos forzados, en los campos de adoctrinamiento comunista. Realmente la Iglesia en otros países yo creo que pasó por los momentos mucho más difíciles, mucho más crueles que en Polonia, mucho más. Dominique, la infancia es la época más importante, yo creo, en la formación de toda persona. ¿Te marcó a ti aquellos años del comunismo en Polonia? Aunque eras un niño y pocas cosas recuerdas, ¿sientes que eso te marcó de algún modo u otro? ¿Qué recuerdas? Por ejemplo, había sacerdotes al alcance de los fieles los domingos, cuando alguien quería una boda, un bautizo, las iglesias estaban abiertas. ¿Nos puedes comentar algo de eso? Sí, en Polonia sí, las iglesias siempre estaban abiertas. Lo que pasaba que el gobierno comunista realmente no daba permisos para construir nuevas iglesias. Hay una famosa iglesia en Nueva Huta, cerca de Cracovia, prácticamente es ya un barrio de Cracovia, donde la gente construyó la iglesia a pesar que no había permiso. Por una parte estaban el terreno acordonado por la policía y al lado miles y miles de personas exigiendo del gobierno para que se pueda construir una iglesia en un barrio obrero, un barrio nuevo. Entonces el pueblo tenía muchísima fuerza.
¿Y qué recuerdo yo? Pues mira, que yo recuerdo muchas cosas. Lo primero, recuerdo por lo general la situación económica, social. Yo me acuerdo que mi madre se levantaba a la 1 de la madrugada para ponerse en la cola al supermercado y poder comprar el día siguiente a las 9, 10 de la mañana medio kilo de carne porque no había. Yo iba por la salida del colegio, veía una cola en un supermercado, corría como loco, me ponía en la cola sin saber lo que venden. La cola significaba, hoy venden algo. Y en la cola te enterabas si hoy venden champú, papel higiénico o pasta de dientes. Y venir a la casa con 3 rollos de papel higiénico era una fiesta en la casa, porque no había ni esto. Quiero decir que la gente pasó realmente por momentos muy, muy duros en este sentido, digamos, de una vida cotidiana, con una vida diaria. Por otro lado, en la iglesia lo mismo, los sacerdotes, la iglesia controlada, vigilada por todas las partes. Yo desde pequeño era monaguillo y me acuerdo que a veces algunos sacerdotes amigos de la familia me decían, por favor, nunca si alguien te pregunta en la calle, si conoces a alguien, nunca digas a qué hora salimos, qué hacemos, qué compramos, con quién salimos los sacerdotes, porque realmente el gobierno quería controlar en todos los sentidos la vida de cada sacerdote, vigilarle por completo. Quiero decir que para que no tengamos la lengua demasiado larga y para no decir algunas cosas que quizás en el futuro podrían obstaculizar el trabajo pastoral o incluso llegar a un secuestro de un sacerdote, ¿verdad? De alguna acusación falsa por algo, porque realmente era una gran conspiración contra la Iglesia. A mí lo que personalmente me impactó bastante, yo era estudiante, quizás no súper brillante, pero era buen estudiante, ¿de acuerdo? Sacaba muy buenas notas, pero un curso casi tuve que repetir, porque tenía una profesora de biología que realmente me insultaba, me llamaba de tonto monaguillo y miles de cosas más. Y yo nunca estudiaba más de biología, nunca estudiaba más que biología. Horas y horas pasando y siempre me pillaba con una pregunta que no sabía. Siempre me acuerdo que todo el mundo podría hacer un jaleo, ¿verdad? Como se dice, un desorden total en la clase. El culpable siempre ella, yo, aunque no abría la boca ni un minuto. Siempre yo. Hasta que el director tuvo que reaccionar, el director de la escuela, porque claro, no cuadraba que un alumno que saca notas buenas, notas excelentes, de repente solamente de una asignatura tiene problemas y tiene que repetir el curso. Lo más curioso fue que las 2 profesoras que más comunistas era ella y otra de la lengua, cuando se terminaba ya el comunismo, ya se olía que llega la primavera, que esto se va a acabar, las 2 profesoras un día me llamaron y me pidieron que yo les comprase un libro de oraciones. Precisamente hablas de la primavera, del despertar, ya libre. ¿Sí es cierto que Juan Pablo II influyó en los cambios políticos para que esto se realizara? Él como sucesor del arzobispo Wyszynski, y él que ayudó ¿será cierto que ayudó a que se cayera el muro de Berlín y todos los cambios en los países del este, o es solamente una especie de mito para hacerlo santo? No, yo creo que no es ningún mito. Quizás Juan Pablo II, por supuesto, no era un político, ¿verdad? No es una persona que metía la mano en la política y hacía, por decir, movimientos, ¿verdad? No, pero su figura nos ayudó a creer en la posible libertad. La figura de un papa tan fuerte, que un papa polaco, un papa que proviene de un país comunista, nos daba la esperanza y sobre todo la fuerza para no dejarnos pisoteados. ¿Me entiendes? Que no es la cuestión que el Papa se sentó en la mesa redonda, ¿verdad? Como lo decimos en Polonia, y avalió comunismo, o gracias al Papa Juan Pablo II se cayó el muro de Berlín. No era una influencia directa, pero indirecta segurísimo. Es que nos daba el ánimo, nos daba la fuerza, nos daba la esperanza. Yo creo que su persona realmente tenía un gran papel en la abolición del comunismo, en la caída del comunismo en toda Europa.
Yo quisiera comentar como una cosa coincidente e interesante que tanto el Papa Juan Pablo II polaco como el fundador de la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia que Sufre, el padre Berenfried, ambos llevaron una estrecha amistad que se prolongó durante mucho tiempo. Ellos se conocieron antes de 1964, cuando Karol Wojtyla aún era arzobispo de Cracovia, y luego, con apoyo de la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia que Sufre, el apoyo en su diócesis en Cracovia, se pudo crear, ¿verdad?, una cruz, se pudo apoyar una iglesia, la construcción de una iglesia en una ciudad nueva que estaba destinada a los obreros, pero en donde las autoridades polacas querían que fuera una ciudad sin Dios. Pues vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, Generando Esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio. Nuestro espacio. Oye, Dominic, y después de la perestroika y la caída del muro, ¿cómo se vive la fe en esas iglesias locales? ¿Cuál es la manifestación, abierta o temerosa? Desde luego, después de perestroika, después de la caída del muro, pues los países ya recobran su libertad, ¿verdad?
y vuelve la fe en las calles. No es un proceso así de un día al otro, quizás en Polonia sí, pero en otros países ha costado mucho. Me gustaría que veamos un poquito un vídeo, una reflexión, un testimonio de una religiosa que estaba trabajando en Albania. Albania creo que era el país donde el catolicismo, la fe fue más pisoteada, más prohibida, porque en Albania incluso se prohibía dar nombres cristianos a los niños recién nacidos. ¿De acuerdo? Así que me gustaría que veamos cómo se vivía antes la fe y cómo se vive la fe hoy. Este testimonio creo que es la buena respuesta a tu pregunta. Nuestra familia religiosa es misionera y en la casa de formación nosotras tenemos la posibilidad de ofrecernos a un lugar, a una misión que nos gustaría. Yo cuando estaba en Argentina, hacía muy poco tiempo que nuestros misioneros habían fundado en Albania. Como sabemos, Albania hace poco cayó el comunismo y los católicos estaban muy necesitados de quien los llevara hacia Dios. Entonces yo quise ofrecerme a Albania porque uno cuando es joven lo que quiere es dar a Cristo a los demás y más en los lugares donde más los necesitaba. Y durante el comunismo Albania sufrió muchísimo la fe católica y toda confesión que creyera en Dios. En la parte donde yo trabajé en la montaña son todos católicos y me contaban que volvieron a una religión de los primeros tiempos, ¿no? De las catacumbas, cuando dieron el anuncio los comunistas de que tenían que sacar todo lo cristiano del lugar. Los ancianos nos contaban que agarraban los crucifijos, los cuadros, todo lo religioso y lo enterraron, porque si no lo tenían que quemar. Y si venían los milicianos y encontraban algo religioso en una casa, caían sobre la familia y los dejaban en la pobreza total. Una anécdota que nos contaban es que por qué la gente en sus casas seguía rezando en escondidas y la mayoría no quería rezar delante de los niños porque a los niños les preguntaban en las escuelas si rezaban o no rezaban los papás o si conocían o no conocían a Jesucristo. Una anécdota interesante que nos decían era que en las escuelas a los niños más pequeños les decían, la maestra le decía que quién sabía hacer una señal, la señal de la cruz. Y como algunos niños eso lo habían visto en la casa, ellos inocentemente levantaban la mano diciendo yo la sé hacer, y se la repetían a la maestra. Entonces la maestra, sin decirle nada a los niños, informaba a los milicianos sobre ese niño y esa familia y les caían a la familia y un castigo terrible porque el niño sabía hacer la señal de la cruz, que la había visto seguramente en sus casas. Llegaron al punto de prohibir a los cristianos y a los ortodoxos, a todos, de poner nombres cristianos a los niños. Los nombraban simplemente con elementos de la naturaleza, arcoíris, árbol, mes, día, y conozco niños, muchas personas que tienen esos nombres hasta el día de hoy. Recién ahora es más libre el país. Me parece que actualmente tiene un papel fundamental en Albania, porque Albania después de caer el comunismo quedó vacía y en un terreno muy natural. Entonces tiene que devolverle los valores trascendentales a la gente, ¿no? Y lo hace por medio del testimonio y de la caridad con los pobres, la caridad con los más necesitados y también con toda la gente tratando de devolverle eso, los valores trascendentales en la educación y es una fuente de esperanza y de alegría para todos. Hay que devolverle la esperanza a la gente en un mundo mejor. Y la esperanza en recuperar la felicidad y en alcanzar la felicidad que solamente se da por medio de Jesucristo. Y la Iglesia lo está haciendo por medio del testimonio que está dando en la ayuda a los cristianos, a las personas, a toda la sociedad, y ayudarlos a descubrir el verdadero camino hacia una civilización mejor y en paz, y en la civilización del amor, que también solamente la podemos fundar en Jesucristo. La misión de nuestra familia religiosa en Albania cuenta con varias casas
y nos dedicamos sobre todo a la educación de los niños y de los jóvenes, que son el futuro del país. Hay también en el trabajo de las parroquias, como lo realizan nuestros sacerdotes. Las religiosas tenemos 3 casas actualmente. Una es para las niñas y jóvenes que quieren estudiar y empiezan desde muy chiquititas, las tenemos desde los 5 años, que sus familias, sobre todo provenientes de la montaña o familias pobres que no pueden darle educación a sus hijas, las dejan con nosotras durante el año y nosotras, aparte de darle una educación cristiana y de catecismo integral y humana, también las ayudamos con los estudios en la escuela. Para continuar este trabajo, gracias a Dios, hemos podido abrir una casa para chicas universitarias en la capital de Albania, en Tirana, que está haciendo mucho bien y de donde pueden venir chicas de todo el país y no es abierta a todos, ayudar a todos, no solamente religiosas, cristianas. Y también, que es muy importante, tenemos una casa para niños discapacitados en otro pueblo de Albania, en otra ciudad, que también para dar testimonio a la gente que los discapacitados son un tesoro para la sociedad y que no hay que dejarlos de lado, no hay que abandonarlos o esconderlos, sino tienen dignidad como cualquier persona y son hijos de Dios e imagen de Dios. Y el trabajo en las parroquias, donde ayudamos a nuestros sacerdotes o a los obispos con las actividades especialmente juveniles, la visita de las casas, la comunión a los enfermos. Hablemos ahora sobre ecumenismo. Se dice que, pues, entre los países que formaron parte de la URSS, la Iglesia Ortodoxa y la Latina, sobrevivieron y soportaron auténticas tempestades en aquellos años. Juan Pablo II se refirió a las iglesias ortodoxa y latina como 2 pulmones de la misma iglesia, y con esto cambia prácticamente el concepto de ecumenismo, haciéndolo cada vez más fraternal entre la iglesia ortodoxa y la latina. El padre Berenfried ayudó mucho, ¿verdad?, al entendimiento de ambas iglesias, que tuvieron algunas fricciones serias durante el pontificado de Juan Pablo II. Hoy hay muchos fieles que están bajo el Patriarcado Ortodoxo de Moscú, y hay otras iglesias uniatas también que tienen un número considerable de fieles en aquellos países. Mi pregunta es esta, Dominique. ¿Ayuda a la iglesia que sufre, ayuda nada más a la iglesia latina en lo pastoral, o también tiene proyectos de ayuda a la iglesia ortodoxa que en aquellos países que formaron parte de la URSS tienen un alto número de fieles en el mundo? Desde luego que en gran parte, por ejemplo, de los cristianos en Rusia, en Ucrania, también en Rumanía, en Bulgaria, son ortodoxos, ¿de acuerdo? Los católicos somos la minoría. A petición de Juan Pablo II, en nuestra fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, comenzó a ayudar a los proyectos también a nuestros hermanos, a los ortodoxos, a los sunitas y otros. ¿Por qué? Porque la iglesia, sobre todo la iglesia ortodoxa, fue realmente perseguida igual que los cristianos, quizás no en tanta intensidad como los católicos, pero también. Quiero decir que, por ejemplo, en antiguas repúblicas soviéticas les daba igual a los comunistas destruir una iglesia católica o una iglesia ortodoxa. Igual, a veces confiscaban un templo, tanto la iglesia católica como la iglesia, por ejemplo, ortodoxa, y la convertían en un almacén de trigo, en un cine, en una piscina. Incluso se conoce casos en algunos países donde las iglesias confiscadas se simplemente convertían en un prostíbulo a propósito. ¿Cómo era una iglesia? Pues ahora sea esto. Y después de la caída, los gobiernos devuelven la propiedad a la iglesia. Pero, ¿qué propiedad? A veces la iglesia dice, ni lo queremos, porque la verdad que es destruida por dentro, las imágenes destruidas, a veces, ¿cómo se llama? Frescos se llaman, ¿verdad? Pinturas en la iglesia del siglo XIV, XV, totalmente ya han desaparecido y todo. Quiero decir que ahora la iglesia necesitaría no sé cuánto dinero para recuperar, reconstruir la iglesia,
y volverla a su propio estilo inicial. Por lo tanto, tenemos que ayudar. Yo quiero decir que esto es precisamente un símbolo muy bonito del ecumenismo, que echar la mano a nuestros hermanos que han perdido también todo. Hay que recuperar muchas iglesias, muchos centros parroquiales de la Iglesia Ortodoxa, y esto es, yo creo que un acento muy, muy bonito de nuestra parte, de los católicos. Pues bien, vamos a hacer un corte y continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, Generando Esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio. Nuestro espacio. Pues Ayuda a la Iglesia que Sufre surgió en este marco de los países del Este, porque después de la Segunda Guerra Mundial el padre Berenfeld, por impulso del Papa Pío XII, ayudó a estas comunidades de alemanes que no tenían alimento y no tenían ni siquiera un hogar en el cual poderse establecer, y fue el padre Berenfeld el que fundó Ayuda a la Iglesia que Sufre con esta espiritualidad. Pero actualmente se sigue respetando esa espiritualidad, se sigue ayudando, o es nada más el pedir ayuda y nos olvidamos
de la espiritualidad del fundador. No, nunca se ha perdido de la espiritualidad del fundador, nunca. El carisma de nuestra fundación al principio fue ayudar a los más necesitados, a los perseguidos, y seguimos hasta el 2015 con la misma espiritualidad. Tienes razón que esto surgió, digamos que a base de lo que vivían los cristianos después de la Segunda Guerra Mundial en los países del Este. Ahí llegó la primera ayuda a Polonia, Hungría, Checoslovaquia y otros países vecinos. Hoy esta ayuda está llegando también a los cristianos perseguidos. Quizás ya la Iglesia dejó de ser perseguida, ¿verdad?, en Ucrania, Checoslovaquia, hoy República Checa y Eslovaquia, en Polonia. No, vivimos en plena libertad religiosa. Pero, claro, hoy hay otros países donde nuestros hermanos cristianos sufren la misma persecución que nosotros, o peor incluso persecución que nosotros hace unos apenas 25 años. Así que seguimos con el mismo espíritu, estamos hoy más en los países como China, como Cuba, como Corea del Norte. Hay algunas cosas que también se puede ayudar ahí y hay que estar muy preocupado por este país. Estamos en los países de Oriente Medio, donde los cristianos están brutalmente perseguidos por los yihadistas, por los islamistas. Así que yo creo que este espíritu de Padre Berenfried sigue aumentando también nuestra fuerza, nuestra actitud, porque la historia no se ha cambiado. Se ha cambiado el lugar, pero la historia no. Hoy los cristianos, como hace 50 años, están perseguidos. Hay una iglesia que sufre, tiene presencia en 140 países. En los noticieros de hoy, en los periódicos del día de hoy, se habla de los de conflictos serios, ¿verdad?, entre Rusia y países como Ucrania. ¿En qué circunstancias se encuentran las iglesias hoy en esas latitudes? Pues realmente la iglesia en Ucrania a mí me sorprende mucho, porque es una iglesia que ha resucitado, literalmente, ha resucitado. Se ha levantado del polvo de cenizas y hoy está floreciendo, está realmente avanzando muchísimo. En Ucrania actualmente hay tantas vocaciones sacerdotales que los obispos están preocupados qué hacer con tantos sacerdotes. Hablamos sobre todo de la iglesia greco-católica, ¿de acuerdo?, que es otro rito, pero la iglesia que depende de la Santa Sede está realmente avanzando muchísimo, cada vez más parroquias, cada vez más fieles. Es una iglesia muy viva, es una iglesia con una vida pastoral extraordinaria. Lo mismo se ve, por ejemplo, en República Eslovaca. Hace unos 2 años estuve en la República Eslovaca y es curioso, es realmente curioso e interesante ver que apenas 20 años después la vida religiosa sigue en plena forma. Quiero decir que esto para mí es realmente me da una esperanza, que donde se quiso realmente eliminar a Dios de la vida pública, y no solamente de la vida pública, porque en las antiguas repúblicas soviéticas se quiso eliminar Dios de la mente humana y del corazón humano, despejar de estos sentimientos religiosos a una persona, no se ha podido vencer. Tú nos traes un testimonio del padre Basil, con un video que a continuación vamos a ver. Sí, yo creo que vale la pena ver un momentito, porque padre Basil igual es un sacerdote joven que vivió un poco de comunismo, una parte de unos últimos años del comunismo como un niño, pero cuenta lo que ha pasado. Es un vídeo que grabé en la televisión en España, cómo vivía antes y cómo se vive la fe ahora en Ucrania. Sí, vale la pena verlo. He dicho bien que después de 40 o 50 años del comunismo que... Sí, en Ucrania, después de parte occidental, sí, 40 50 años, pero en otra parte oriental es más de 70 años del comunismo. Que esa casi ha salido en estas partes, la mayor parte de Ucrania, porque la fe casi era prohibida, las iglesias destruidas, monasterios también, y no se podía vivir o practicar la fe. Yo, 12. 2 años, pues recuerdas todavía esta Sí, recuerdo época, algo, ¿verdad? porque entró en la escuela con 6 años y
faltaba 5 años del comunismo. Pero ya cuando yo entré a la escuela también ya era el tiempo de perestroika con Gorbachev, antiguo presidente de la Unión Soviética. Era no tan cosas terribles como antes. Pero también en la escuela se hablaba casi de teoría de Darwin, de evolucionismo, que no hay Dios, solamente todos nosotros procedemos de monos. Luego, segunda parte que recuerdo que cuando eran unas fiestas principales, en los domingos cristianos fiestas, mi padre siempre tenía que ir a trabajar, siempre llamaban trabajo, nunca se podía quedar en casa con la familia en estas fiestas. Luego también un día de Pascua, cuando mis padres me llevaron a la iglesia, no se podía ir por carretera a la iglesia porque la policía estaba en todas partes. Y mi padre recuerdo que me llevaba en brazos y toda la noche caía mucha lluvia por el campo, con el barro y todo. Así se iba a la iglesia para hacer fiesta en este día de Pascua. Yo recuerdo cuando los padrinos vinieron para bautizar a mi hermano, yo no sabía nada, solamente he visto que han cogido a mi hermano, se metieron en coche y se fueron. Y mis padres quedaron en casa, solamente ellos podían ir. Y luego no se contaba nada en casa, que mi hermano está bautizado o que íbamos a ver a un cura o que nada, porque los niños podían decir algo en la escuela y luego los padres en el trabajo podían tener problemas. ¿Sí? Porque cuando era iglesia clandestina solamente se podía hacer los rituales más, ir a las fiestas de Navidad, cantar, reunirse en las familias, luego a la Pascua y casi nada más. Y cuando después del comunismo sí que era casi, podemos decir, una euforia. La gente iba masivamente a la iglesia, pero casi no sabía nada, cómo hay que comportarse, no sabía nada de su fe, o podemos decir de la querigma, una parte básica. Y luego también estos 20 años la iglesia que ha desarrollado enseñar a la gente un poco la fe, cómo vivirla, del cotidiano, en su trabajo, en su familia. Y también se han construido bastante iglesias de este tiempo, los monasterios que eran destruidos, también seminarios. Los mayores que tenían 60 o 50 años no sabían casi nada, solamente sabían que hay que hacer una fiesta porque con tanto tiempo la gente ya casi podían borrar todo de la memoria cristiana, lo que tenía la gente. Principales aquí en Valencia se celebra en Convento de Trinidad cada domingo a las 9:30. Luego también hay 3 comunidades más pequeñas, en Denia, en Gandía y en Guadalajara. Aquí en Valencia todos los domingos y luego ya en otros lugares 2 o 3 veces al mes, depende. Es notable ver el testimonio del padre Basil, cómo él nos va describiendo su experiencia y él siendo tan joven, cómo ha podido respirarlo y transmite esa novedad, esa primavera de la iglesia, como tú bien nos decías. Así es, yo creo que esto debería realmente aquí a México también un poquito impulsar, ayudar a esta iglesia, porque es una de las iglesias que necesita nuestra ayuda para poder realmente crecer. Ahí fue totalmente destruida, por decir así, entonces recuperarla es desde cero, desde el fundamento. Mira que han pasado ya más de 20 años de la caída del muro, de la caída del comunismo en los países del este, pero esta iglesia, repito, es muy joven y necesita realmente gran apoyo de nuestra parte. ¿Cómo puede ayudar a México a estas iglesias locales de los países del este? Y aparte de todo, ¿qué proyectos hace ahora ayuda a la iglesia que sufre para estos países? Pues los proyectos son como en cualquier país, es reconstrucción y construcción de las iglesias, de los conventos que fueron destruidos, a veces quemados. Es la subsistencia para los sacerdotes, hay para los religiosos, religiosas, una gran ayuda para los conventos de las religiosas de clausura, pero también son muchos proyectos de evangelización, es decir, que la formación de laicos, de catequistas, de la gente que puede ya formar, o no es que dirigir, sino sí formar las futuras generaciones, buenos catequistas, buenos formadores, ¿de acuerdo? Líderes de las comunidades cristianas o católicas. Por otra parte, también en muchos lugares los sacerdotes necesitan los medios de transporte. Sobre todo en la zona, por ejemplo, de Kazajistán, de una de las
ex República Soviética es una de las más grandes que había. Es un territorio enorme, enorme. Además, entre las estepas, sin caminos, sin asfalto. Quiero decir que muchos sacerdotes que llevan la parroquia, y ojo ahora lo que voy a decir, un sacerdote que conozco y que he visitado en Kazajistán, lleva la parroquia cuya longitud son 350 kilómetros. 350 kilómetros. Quiero decir que necesitan coches que realmente les van a servir en este trabajo pastoral. Más en invierno, cuando las temperaturas en Kazajistán pueden bajar a 45 grados bajo cero. Tenemos que pensar que nuestros hermanos ahí realmente están necesitando nuestro apoyo. ¿Qué apoyo? Pues, hombre, como lógico, la oración entre todos, ¿verdad? Unos apoyándonos a otros, pero también esta ayuda económica. A veces ustedes no crean que esto tiene que ser una gran ayuda, que esperamos que aquí nos llamen los empresarios más importantes del país, unas empresas donando grandes cantidades de la gente. No. Y que cada uno de los telespectadores que nos ve ahora por este medio se pregunta, ¿y yo qué puedo hacer por los cristianos de estos países que están resucitando? ¿Qué puedo hacer yo? 5 pesos, perfectamente, que sean 5 pesos, pero dados de corazón. Pues es muy interesante lo que comentas, Dominic. La Biblia habla y subraya precisamente la limosna de la viuda, que era una pequeña moneda de cobre que no tendría hoy en día ni siquiera 1 centímetro cuadrado. Bueno, pues agradecemos tu presencia, agradecemos, Oliver, tu presencia como siempre. Y la historia demuestra que en aquellos países cuyos gobiernos declararon o son ateos, hay hambre y sed de Dios. A veces la catequesis tiene que volver a empezar desde cero. En otros casos se tienen que retomar las enseñanzas familiares de los abuelos con el firme propósito y con el apoyo de la Iglesia. Usted puede ser parte y un gran protagonista en esta noble tarea. También ser como aquellos apóstoles que recibieron la ordenanza de Jesús, que dice predicar el Evangelio a todas las naciones. Muchas gracias por habernos acompañado y nos seguiremos viendo en este programa de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Muchas gracias. Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Por cada oración hay una vela que se enciende. Detrás de cada vela estamos nosotros. Línea de incienso para misa. Pontifical. Celestial. Jerusalén. Más de 100 años acompañando la oración de nuestro país. Nuestros inciensos son los únicos traídos de la milenaria Ruta de Oriente y elaborados bajo las normas litúrgicas de la Iglesia Católica. Las lágrimas de resina usadas para el incienso que se usa en la celebración de la Santa Misa pasa por procesos que respetan y mantienen perfectamente su pureza. El incienso es portador de las ofrendas en oraciones y plegarias que los fieles le hacen a Dios. El vínculo entre lo humano y lo divino se conecta como un bello símbolo de aroma y forma, evocando así la memoria de nuestra fe. Un producto más de Estrella de Belén. Las velas están preparadas. Él ha elegido el mejor pan, el mejor vino. Ha puesto música y ha arreglado toda su casa solamente para ti. No es una cena común. Se trata de la cita más romántica. Es la celebración eucarística. Te invitamos a profundizar con nosotros en el maravilloso mundo del amor de Dios hecho signos, la liturgia.
Marta Arellano y Roberto Colín Pepelón serán los coanfitriones en este programa dedicado a descubrir en la liturgia a un Dios profundamente romántico. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En Mundo Católico amamos la vida. Y a los animales como a Terry. Cuidan a los animalitos. Bye. Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.